desempeño de nuestra red se está presentando algunos inconvenientes. Vamos a ver cuáles serían de pronto estos inconvenientes y pues vamos a seguir viendo este tema acá. Entonces, algunos de los inconvenientes. Entonces, tenemos algunas noticias acá importantes. Entonces, dicen, oye, mira, hubo un nuevo ataque de phishing criptográfico, roba fondos de billeteras, todas las personas que están haciendo transacciones ahora a través de criptomonedas. Noticias como, oye, ¿sabes qué es la dark web? ¿Qué es la deep web? ¿Sí? ¿Qué está pasando con el chat GPT? ¿Cuáles son los riesgos que se están generando al utilizar este tipo de soluciones? Se filtran, no sé si recuerdan, hace poco salieron que 17 millones de cuentas de Instagram fueron filtradas, los datos personales, todo eso se fue, digamos, a otras manos, ¿sí? Hay una investigación que revela, digamos, un aumento del 187% de ataques sofisticados en dispositivos móviles, ¿no? Ya sabemos que todo el mundo tiene ese tipo de dispositivos y a veces no somos los más cuidadosos con ellos. Entonces, esto nos está llevando a, bueno, vamos a hablar de los ciberataques, cómo los podemos prevenir, qué herramientas tenemos para hacerlo. Y para esto, pues lo primero que queremos ver es esto, es la Deep Web, que es la Dark Web. Entonces, en la parte superior en esta imagen, tenemos un iceberg, ¿no? Y es la parte que vemos y de lo que estamos acostumbrados a manejar. Entonces encontramos acá bueno, que Google, Yahoo, Bing, etcétera, todos los exploradores web que tenemos y eso es lo que ellos nos muestran. Pero más abajo nos dice acá que el 96% de este del contenido en la web, estimado, está en ¿dónde? En la web profunda. Y esta web profunda es cuando yo hago investigaciones ya, digamos, un poco más completas, donde yo puedo encontrar bases de datos académicas, registros médicos, financieros, legales, bueno, toda esta parte. Y adicionalmente ahí, más aún, más abajo, encontramos la dark web, donde pues encontramos ya información, digamos que sensible a la parte política, de protesta, tráfico de drogas, cosas ilegales, etcétera. Entonces, como vemos acá, hay muchas cosas que no estamos teniendo en cuenta, no estamos viendo, y pues es importante que lo manejemos. Esta empresa techgate.com fue el que nos proveyó, nos entregó estas imágenes para que los pudiéramos compartir. Entonces, bueno, vamos adelantándonos acá con esto, ¿sí? Entonces, la primera herramienta, o lo primero que nosotros debemos pensar es que debemos actuar como si ya nos hubieran hackeado. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que estar siempre a la defensiva, siempre pensando, oye, si entro a esta página que veo como un poco sospechosa, tendré problemas. Si hago este tipo de descarga de un software que no está avalado, que no está patentado, tendré problemas, ¿sí? Entonces, si comparto mis datos personales con todo el que me los pregunta, estarán bien las cosas. Entonces, siempre debemos actuar nosotros como si estuviésemos hackeados, ¿sí? Y acá vamos a ver nuevamente más noticias, más cosas interesantes, ¿sí? El por qué actuar así. Entonces dice, noticias que dicen, oye, nuevos exploits aparecen diariamente, noticias de Trend Micro, ¿sí? El coste de los incidentes internos se eleva bastante porque aproximadamente, saca un promedio y son 77 días los que se demora uno luego para recuperar toda la información y poner todos los sistemas a punto, luego de haber sido generado un ataque en mi contra. Entonces, bastante tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que recuperar los backups, tengo que de pronto volver a editar la información, tengo que volver a subir, tengo que ponerla al personal a que nuevamente hagan tareas que ya habían realizado y obviamente tengo que seguir estando al día con mis tareas del día a día. Entonces, todo esto nos genera bastantes gastos, ¿sí? Y acá el costo de una violación de datos, estamos hablando que a nivel mundial, estamos hablando de 3.900 millones de dólares, ¿sí? Es que es bastante dinero en pérdidas, en datos que digamos que se han sufrido últimamente. Y pues también vemos que las defensas actuales, los antivirus, los firewall, todo lo que tenemos, si no se actualiza a tiempo, pues empieza a pasar que el 53% de estos ataques, de estos inconvenientes, no son captados, no nos damos cuenta que están sucediendo, ¿sí?
9% sí nos generan alerta, 26% los detectamos y el otro 33% lo prevenimos. Entonces, si vemos nuestro porcentaje está muy bajito de prevención, ¿sí? Versus el porcentaje que se pierden, que definitivamente ni nos dimos cuenta que sucedió. Entonces, ya con este preámbulo, podemos empezar a pensar, bueno, oye, ¿qué va a pasar si todo esto no sucede? Pues lo que va a pasar es lo siguiente, pues que vamos a tener uno, cese de actividades, mientras otra vez levantamos todos los sistemas, mientras todas las cosas funcionan. Tenemos afectaciones económicas. En algunos casos secuestran nuestra información y dicen, oye, ¿quieres que te la desencripte? Pues la desencriptada tienes que pagarme, tienes que enviar esto, o simplemente porque tengo que contratar más personal para poner al día y recuperar toda la información, tengo que llamar a un especialista para hacer estas revisiones, etcétera. Entonces, las afectaciones económicas son muy importantes acá. Y pérdida de clientes y proveedores. Claro, si yo soy una persona que estoy trabajando con herramientas informáticas y proveo servicios informáticos, me imagínense la pérdida. Vamos a un banco, no puedo hacer transacciones, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque las plataformas del banco están caídas. ¿Sí? Si yo ofrezco servicios de internet y mi internet se cae, pues cómo voy a poder cobrar o voy a estar expuestos a niveles de acuerdos de servicio a SLAs, donde estos me van a decir, oye, lo siento, no cumpliste, tienes que cumplir al 99% y esto no está sucediendo. Entonces, acá también digamos que vamos a tener bastantes inconvenientes. Nos adelantamos y encontramos aquí cuáles son estos ciberataques más comunes. De pronto no están todos, de pronto hay más de los que pueda yo colocar acá, pero estos son los más importantes y vamos a verlos uno por uno. Entonces, veamos el primero, dice phishing y spear phishing. ¿Qué es phishing? ¿Sí? Entonces son correos electrónicos o mensajes de texto que me llegan por fuentes supuestamente confiables, ¿sí? Llegan de dominios que conocemos, ¿sí? Y le persuaden al usuario de entregar información. Entonces llega un mensaje y dice, no sé, el más básico, te has ganado unas boletas para entrar a cine. Y dé clic acá y denos sus datos. Y uno dice, sí, venga, entro y doy todos mis datos. Al final termina uno entregándole hasta la contraseña de la cuenta para que hagan el descargue de 1.000 pesos, porque con esos 1.000 pesos ya simplemente con eso me habilitan y lo que están haciendo es adquiriendo todos nuestros datos para que se pueda, digamos que, violentar pues mis cuentas bancarias, mi información personal, ¿sí? Entonces, todo esto puede pasar y pone en riesgo la información personal y también de las empresas, ¿no? El spear phishing es muy parecido, ¿sí? Pero este ya no es general para todo el mundo, sino que hacen, digamos, como unas encuestas éticas, un hacker ético en el cual buscan puntual en las empresas. ¿A quiénes buscan casi siempre? A los gerentes de las empresas, a las personas, el gerente contable también, pues porque sus datos son bien importantes, porque tiene acceso a bastante dinero, cuentas y demás. Entonces buscan una persona, hacen que se gane su confianza, envían correos de dominios que conocemos, que cosas que sabemos que pueden estar sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que posteamos en nuestras redes sociales, por lo que tenemos en nuestros perfiles, bueno, etcétera. Hacen, digamos que un muy buen trabajo para realmente ganarse esa confianza y pues tener problemas acá. Segundo dice Walling o Casa de Ballenas. También es una, digamos que un ataque que está también a las personas más importantes de las empresas, a los directivos, CEOs y demás, con el objetivo de robarles información a la que ellos tienen acceso y después venderla a otras personas. Entonces, oye, yo conseguí información de Google, entonces se la voy a vender a quién, a Microsoft, se la voy a vender a Dell, se la voy a vender, bueno. Entonces se vuelve como una búsqueda, digamos, de estas personas muy importantes en las organizaciones, donde la información no va a ser, digamos, utilizada para sacar dinero de una cuenta o algo así, sino va a ser utilizada para vendérsela a otros terceros que también estén interesados en esta información. Y encontramos un grupo grande de malware, ¿sí? Y encontramos aquí varias opciones como gusanos, virus, keylogger, bots, bombas lógicas, ransomware, adware, spyware, todo esto. Y vamos a ver de qué se trata esto de malware. Entonces, es un programa, un código
que es malicioso, ¿sí? Que afecta de manera secreta y silenciosa a los equipos. Entonces no nos damos cuenta ni que está ahí, ¿sí? Y tiene capacidad de interrumpir, de perjudicar también, de deshabilitar hasta equipos. En algún caso, un troyano o un criptomalware puede deshabilitar equipos totalmente, ¿sí? Borrar datos. ¿Sí? El spyware, que es el, digamos que el menos dañino, va a hacer que cada vez que yo entre a internet, entonces me salgan ciertas páginas, me salga publicidad, me salga, y entonces yo doy un clic y ya siempre sale publicidad, siempre salen cosas que no deseo ver. Entonces, pues, al final termina totalmente infectado mi equipo, ¿no? Este software que es silencioso podría borrar datos, puede secretar funciones, entonces al final, no, me tocó formatear mi equipo porque definitivamente no hubo opción con la cual yo pueda recuperar digamos que estos datos, ¿no? Y empieza acá algo que estuvo muy de moda, justo ahora en pandemia y estos últimos años, que ha estado muy fuerte, y es el ransomware. Entonces, ¿qué es el ransomware? Ransomware es cuando yo ingreso a través de este malware de manera silenciosa a los equipos, puede ser a través del equipo de cualquier empleado, y me voy directamente a las bases de datos, a mis servidores, y secuestro la información. Al secuestrarla, ¿cómo hago? Lo que hago es encriptarla con unas claves que son imposibles de descifrar y pido rescate. Envío un mensaje y digo, hey, ¿quieres recuperar tu información? Entonces tienes que consignarme tanto dinero, en estas son las cuentas, o envíame criptomonedas, etcétera. Esto pasó y hubo una época en la cual estaba pasando demasiado, estaban violentando firewalls, los que no tenían firewalls con más facilidad pasaban por encima, se perdía mucho dinero, tiempo, información secuestrada. Ellos no se llevaban la información, simplemente la encriptaban dentro de los mismos servidores, ya quedaba totalmente por fuera. Entonces, muy importante este ransomware también para tenerlo en cuenta. Tenemos otros que, por ejemplo, acá a este lado vemos inyección de SQL. Entonces, SQL, pues que directamente van a nuestras bases de datos. Es un ataque web, códigos maliciosos, busca errores, vulnerabilidades, ¿sí? En las páginas web donde nosotros tenemos datos, bases de datos que están en la nube, ¿sí? Se roban las bases de datos o las manipulan o destruyen la información. Entonces, también importantísimo esta opción para las empresas, tener en cuenta que existe esto. Ataques distribuidos de negación de servicio, DDoS. Entonces acá es cuando empiezo a enviar ataques distribuidos y envío una trama, dos tramas, tres tramas, y esto se convierte en miles, en millones, y empiezo a generar como una cadena en forma de pirámide descendente, donde al final yo envié solo una información, pero a mi cliente final o a la persona que yo estoy atacando, pues le llegan miles y millones de datos al mismo tiempo, lo que hace que colapsen mis equipos de borde, como mi router, con mis switches principales, mis modems, mis firewall. Todo esto va a empezar a colapsar. ¿Por qué? Porque viene cantidades gigantes de tráfico y hacen que obviamente todos mis servicios vayan al piso. ¿Mm? Ataque de contraseñas. Entonces, en contraseñas es importante también que nosotros tengamos cuenta de esto. Oye, ¿qué pasa con estas contraseñas? Ah, mi contraseña es password 123. No, es algo muy fácil, que simplemente con hacking ético te lo pueden violentar. Entonces, las mismas plataformas que solicitan contraseñas a veces les exigen, oye, no me pongas esa contraseña tan suave, ponme donde haya mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, que sea mínimo de 8 campos, ¿sí? Cosas mínimas que debemos nosotros tener en cuenta, y entre más robustas sean nuestras claves y más organizadas las tengamos, más complejas sean, pues va a ser mucho más difícil también acceder a información. Por último, tenemos uno, bueno, le han llamado sextorsión, sexting, etcétera, pero es muy importante porque están generando muchos inconvenientes, sobre todo con menores de edad. Entonces, el menor de edad entró, se puso a hablar con alguien, esa persona la convenció de que tomara ciertas fotos, que le enviaran ciertas cosas, y después con esto empiezan a extorsionarse en las mismas redes sociales, y te dicen, oye, si no me das este dinero, entonces voy a colocar todo en las redes sociales. Entonces, bueno, este es uno, digamos que es muy común, últimamente se está presentando a través de las redes sociales. Por eso, digamos que siempre ha sido recomendable que las personas menores de edad, cuando entren digamos que a todas sus redes sociales y todo eso,
en parte tengan una pequeña auditoría de sus padres o de una persona mayor que pueda estar como pendiente que estas cosas no se vayan a suceder. Seguimos aquí adelante y vemos aquí algunos ataques típicos dependiendo la capa del nivel OSI de nuestra red. Entonces, como lo sabemos, vamos desde la capa 1 hasta la capa 7. Física, datos, red, transporte, sesión, presentación, aplicación. Tenemos todas las opciones y hay diferentes tipos de ataques puntuales para cada una de las capas. Entonces, el primero es sniffing. Sniffing es cuando alguien logra colocarse en mi red, de alguna manera puedo colocar algo físico y bueno, está haciendo como un bypass para sacar información, ¿sí? Lo mismo, en la parte de datos está el spoofing. Entonces simulo, entro con un equipo diferente y le pongo la IP o la MAC de otro equipo que sí está relacionado en mi red y que es confiable para obtener información. Hombre en el medio. ¿Qué es esto de hombre en el medio? Es cuando coloco algo en la mitad de las comunicaciones que me envía una copia de toda la información que está pasando ahí. Este hombre en el medio inicialmente se creó como una opción para analizar tráfico entre dos enlaces o entre dos equipos puntuales que tenían inconvenientes. Entonces yo colocaba un dispositivo que se llamaba hombre en el medio, en el cual obtenía información de los dos extremos y miraba cuáles eran los problemas. Pero ahora pues también se está utilizando como un ataque pues bastante fuerte, en el cual pues yo escucho todo el tráfico que está pasando en los enlaces. Entonces pues es importante. En la parte de transporte que yo no pueda reconocer, ¿sí? Los sistemas operativos que me los da, se habilite totalmente. Bueno, como ustedes ven ahí, hay jacking también para la parte de transporte donde enmascara y definitivamente no me permite llegar a las direcciones finales, ¿sí? El phishing que ya hemos hablado, el exploit que se vendrían siendo estos ataques que son a bases de datos, donde nos cambian aplicaciones, donde nos las modifican, donde sí, hacen toda esta parte. Entonces, como vemos, tipos de ataques, opciones para atacar, hay demasiadas. Y hay personas que se dedican netamente a hacer solo esto. Entonces, ahora bien, ya haciendo también más preámbulo de qué tipos de ataques tenemos, seguimos con la parte de herramientas. Entonces, ¿qué herramientas tenemos en este momento disponibles para nosotros contrarrestar todos estos inconvenientes? Entonces, las herramientas más comunes pues, van a venir dadas por hardware, software o combinación de los dos, hardware y software. ¿Sí? Que a veces son las mejores opciones estas últimas, porque yo tengo algo perimetral, pero también algo que me hace análisis y monitoreo. Por otro lado, pues tenemos ya los equipos finales, como son, tengo controles de acceso, firewalls, todas mis redes se conectan a través de VPN, redes virtuales privadas, ¿sí? Trato de tener prevención en la intrusión, ¿cierto? Entonces tengo algunos sistemas que me van sacando mis listados y me dicen, oye, mira, esto, aquí hay algunas intrusiones que no están habilitadas, deberíamos prevenir todos estos ingresos, el sandboxing. Entonces, pues también digamos que en esta parte, pues ejecutamos programas como para, vamos a abrir archivos, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer, sí, de manera aislada en entornos seguros. Entonces, creemos que este equipo fue atacado, entonces, pum, lo sacamos en una zona desmilitarizada, una DMZ, totalmente lo retiramos de la red, hacemos las pruebas necesarias, verificamos qué está sucediendo y bueno, también se soluciona. Pero digamos que los que más completos están ahora son aplicaciones de seguridad. Entonces, aplicaciones de seguridad que están pendientes de todos los inconvenientes que están sucediendo en ese momento y también aplicaciones o equipos que hacen análisis de comportamiento. Entonces me van sacando una tendencia, me van diciendo, oye, tú estás trabajando en esta línea base, todo el tiempo siempre funcionó así y empezaron a presentarse algunos inconvenientes. ¿En dónde? En diferentes partes del tráfico que se está adquiriendo, de los protocolos, en las políticas, etcétera. Estamos empezando a ver esto. Entonces, vamos a enfocarnos un poco, a hablar de todas, pero específicamente estas dos últimas que creemos que son de las más importantes o más completas que pueden ayudarnos a identificar esto. Entonces, oye, ¿qué necesito yo empezar a identificar? Entonces ya nos ponemos un poco más técnicos acá y vamos a identificar la data, toda la data que va a estar en la red, todos los datos, toda la información la vamos a empezar a identificar y empezar a, oye, vamos a organizar acá quién está hablando con quién está haciendo qué,
qué es lo que está sucediendo. Y con gráficas como estas, de manera rápida, yo digo, oye, en una dirección, ¿cuál es esa dirección? Oye, si es mi puerta de enlace, súper. Si es mi switch core, súper. Pero si es otro dispositivo hacia el cual se está yendo muchas comunicaciones, yo puedo de manera visual rápido detectar y decir, oye, aquí está pasando algo, ¿sí? Si vemos la imagen blanca que está abajo, también digo, oye, creo que está pasando acá. Todas las aplicaciones tienen cierto movimiento, pero hay una en específico que tiene una cantidad de tráfico que se está generando hacia él bastante alta. Entonces, un DNS seguramente le están haciendo un ataque de negación de servicio a través de DNS. Entonces, yo puedo empezar a identificar que está pasando algo fuera de lo común. ¿Sí? Casi siempre es algo que en la tendencia se sale y empiezo yo a detectar que no está funcionando bien. Y aquí yo que debería estar pendiente, pues la cantidad de bytes, cantidad de paquetes, los paquetes que se están, que no, que se pierden en el camino, los que tienen algunos errores, ¿sí? El porcentaje de uso de la red, ¿sí? Quién es el que está utilizando, quién es el top de usuarios, quién es el top de conversaciones, quién es el top de dispositivos. Toda esta información de manera primaria va a empezar a darme una luz sobre, oye, está pasando aquí algo raro. Y cuando yo hago este tipo de análisis, estoy muy enfocado a la prevención, no a ser reactivo y decir, ah, sí, ya me hackearon, venga, miramos cómo soluciono. Miremos ahora cómo corto eso para que no vuelva a pasar. No, la idea es que si lo hacemos de manera preventiva, evitamos que eso pase en un futuro, ¿sí? Y a veces tomamos muchas opciones, muchas decisiones, pero esas decisiones lo que van a hacer es ayudarnos a que en un futuro no seamos atacados. Y si llega a suceder que, digamos que sea mínimo este inconveniente que vamos a tener. Seguimos. ¿Qué otra cosa deberíamos tener? Ah, pues una medición en protocolos. Ya miramos el top de los que más consumen y demás. Ahora vamos a mirar qué protocolos. Yo qué debería estar midiendo todo el tiempo. Ah, debería estar midiendo latencia, jitter, retransmisiones, zero windows, errores de la red como tal, paquetes, de codificar paquetes, a ver qué está pasando, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a ver esto y empiezo a obtener imágenes como esta, que, oye, tengo una tabla en donde tengo varias columnas, donde tengo información, sé quién está, qué protocolos son los que están teniendo inconvenientes, si la latencia, el tiempo que se demora la red en responder es muy alto, pues yo voy a poderlo identificar de una manera rápida, sencilla. ¿Mm? Si tengo inconvenientes en que el MOS, que es la medición, el Mean Opinion Square, ¿sí? Que es la medición de mis llamadas, de mis videoconferencias, de todo esto, empieza a decaer, empiezo a darme cuenta antes de que totalmente caiga y se pierda este servicio, yo puedo darme cuenta y empezar a tomar acciones. Entonces, este tipo de imágenes de plataformas pues me van a ayudar bastante a subvenir esto, que si yo pueda identificar quién está en el extremo, qué está enviando, cómo lo está enviando, a través de qué equipos lo hace, y estar midiendo siempre, siempre, siempre el desempeño. Oye, vamos al 6.910, no estamos tan mal, pero podemos mejorar, debemos subir estos valores y saber al final quién está recibiendo esta información. Eso es muy importante porque nosotros podemos hacer una trazabilidad tiempo completo, ¿sí? De por dónde va la información, cómo va, si las cosas están funcionando de manera correcta. Entonces, muy importante hacer esta medición de protocolos. Pero estas mediciones de protocolos, no todas las veces se encuentran así de sencillas. Muchas veces encontramos algo así, ¿no? Y decimos, no, vemos solamente un pedacito de la información, tratamos de entender algo, pero vemos una cantidad de unos, ceros, informaciones, de codificaciones que no nos permiten hacer pues un buen trabajo. Vemos algo como, esto suena a película, pero algo como así, que decimos, bueno, sí, muy bonito todo eso, se ve chévere, cómo se mueven ahí los datos, pero necesito tener una información un poco más clara. Y para esto, ¿qué vamos a necesitar? Entonces necesitamos algunas premisas específicas para identificar ese tráfico, en dónde lo vamos a ver, cómo lo vamos a ver, cuál es la mejor opción que tenemos. Entonces, aquí vamos a tener una pequeña reflexión y es, si ustedes ven el gráfico que está acá, el elefante que está acá, si nosotros capturamos un tráfico, miramos un análisis puntual en una red, pero no tenemos un contexto claro, pues obviamente no vamos a tener idea de realmente qué está sucediendo. Entonces,
el contexto siempre, siempre, siempre es importante. Tenemos que tener en cuenta todas las aristas, tanto la parte física, la parte de transporte, las bases de datos. Entonces, toda esta información es importante. También algo importante, los flujos de trabajo. Oye, yo tengo que tener claro para dónde voy, de dónde salgo, para dónde va, por dónde fluye mi información, si por dónde está fluyendo es la mejor opción o hay otras opciones que son mejores, etcétera. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. A este lado tenemos las cámaras, la medición, dónde yo tengo puestos mis ojos, dónde estoy revisando qué es lo que está sucediendo. Esta medición es muy importante, ¿cierto? Yo puedo tener un ejemplo muy básico en mi casa y pongo una cámara para que la seguridad sea muy buena y la pongo en la puerta principal. Y todo el mundo me dice, oye, qué bien, tienes una cámara en la puerta principal, vas a darte cuenta de todo lo que pasa, pero no me doy cuenta que tengo una puerta trasera y en esta no hay nada y en la puerta trasera hay menos seguridad que en la principal. Entonces, oye, ¿hacia dónde estoy apuntando mis cámaras? ¿Hacia dónde voy a hacer mis revisiones? Y obviamente, pues, también podemos ver acá, pues, que están las mediciones, ¿no? ¿Cuánto se está demorando? ¿Por qué se está demorando? Antes se demoraba más o se demoraba menos. Hice una nueva actualización de un software, mejoraron los tiempos, no mejoraron o simplemente se actualizó el software y nunca tuve en cuenta esto. Entonces son como 4 pilares interesantes que debemos tener acá para que obviamente pues las cosas funcionen de manera correcta. Vamos a ver, entonces, ¿qué estaba pasando antes? Nosotros teníamos oficinas con esta formación que ustedes ven acá. Entonces, eran usuarios en oficinas remotas que se comunicaban siempre, aquí con el Headquarter, donde teníamos nuestros servidores, nuestra información, nuestras bases de datos, y yo me podía comunicar desde la oficina directamente, o si trabajaba de manera remota, de algunas otras partes me comunicaba a la oficina y esta salía hacia el Headquarter. Muy, muy eventualmente podría yo comunicarme de manera directa, pero era alguna aplicación o alguna función muy pequeña. Entonces, claro, mantener aquí la visibilidad y el control es muy fácil porque toda la información casi siempre iría entre mi empresa y mi centro, mi data center, mi centro de datos donde yo almaceno toda la información. Y esto, pues, estaba sucediendo. Digamos que la visibilidad del control era manejable, pero ahora tenemos este tipo de soluciones. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas ya no van a las oficinas, todos están trabajando desde posiciones totalmente remotas, ¿sí? Y se comunican a través de servicios en la nube, como cuáles servicios. Entonces, tenemos acá el Public Cloud SaaS, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de estos. Entonces, ¿qué son este tipo de comunicaciones? Entonces, un SaaS es un software como servicio. Entonces, yo contraté, Gmail, Office 365, contraté alguna de estas opciones y estoy capturando, estoy enviando la información ahí. Es un software que me presta un servicio específico. O también empezamos acá con el SASE, ¿sí? Secure Access Service Edge. Entonces, bueno, también voy a contratar un software a una plataforma en la nube que me sirva de control de seguridad. Perfecto, muy bien. Pero adicionalmente voy a contratar una nube privada porque esa nube privada me va a permitir almacenar datos, hacer ciertas cosas, entonces voy a tener una nube también donde están mis aplicaciones, mis datos. O tengo una IaaS o una PaaS, que son estas nubes públicas que están ahí. Entonces, una IaaS es infraestructura como servicio. Entonces, no voy a contratar servicios así en la nube, sino que lo que voy a hacer es hablar con un gran data center y le voy a decir, necesito que aquí me aloje mis servidores, mis aplicaciones, todo esto, y yo me conecto a través de Internet. ¿Sí? Entonces, ya es infraestructura como servicio. También lo podemos ver cuando nosotros hacemos algunos desarrollos sobre Microsoft Azure, sobre AWS de Amazon, ¿sí? Alguna de estas, entonces, es infraestructura que también nos la venden como un servicio, digamos que para esto. Y el PaaS son plataformas. Entonces, oye, yo te vendo, aparte que te pongo la infraestructura y todo eso, te voy a vender una plataforma de acceso especial que va a tener unas entradas específicas para cada uno de tus usuarios, que va a tener, bueno, ¿sí? Te va a vender un CRM, te voy a vender un ERP, bueno, diferentes opciones en la red que me van a permitir acceder a mis servicios.
Entonces, cuando yo tengo ya tantos actuadores en la nube, empieza a complicarse la parte del análisis. Digo, bueno, ¿dónde voy a analizar? ¿Será que lo hago aquí en las SaaS? ¿Será que lo hago aquí en el Security Access Service? ¿Será que me voy a la infraestructura que tengo, sí? A los IaaS y a los PaaS, o me voy a la nube privada, o estoy verificando en los computadores de cada una de las personas conectando remotamente. Entonces empiezan a haber muchos puntos de dolor y necesitamos, ¿cómo? Digamos que consolidar esta información y poderlo hacer más fácil. Formas de consolidación, rápidamente. Oye, vamos a hacer mediciones de experiencia de usuario. Siempre ese es uno de los dolores de cabeza, porque el usuario A me dice que todo está perfecto, y el usuario B, que está al lado, que tiene el mismo, que tiene la misma red, me dice que nada le funciona. Entonces, estas medidas de experiencia de usuario son bien importantes. Pruebas activas. Necesito estar ejecutando todo el tiempo pruebas, verificando si los tiempos de respuesta son mejores, si están respondiendo, si no estoy perdiendo paquetes, qué está pasando. Y empezamos a hablar de cosas interesantes como flujos enriquecidos. ¿Qué es un flujo enriquecido? Vamos a verlo ahora, digamos que con unas diapositivas que tenemos bien puntuales. Y visión en tiempo real. Esto de visión en tiempo real es ya. Yo necesito saber si ya en este momento está pasando algo para tomar una acción ya. Y no coger un dato, bajarlo a otro computador, decodificarlo, después que me saque un análisis y semanalmente me envíe un reporte. No. Estamos en tiempo real, tomar esas decisiones. Y vamos a hablar de la primera parte. Entonces, el End User Experience es la experiencia de usuario final. Es poder darme cuenta, oye, mire, está pasando algo, este usuario tiene una experiencia muy baja, este tiene una muy buena, ¿por qué si están tan pegados, tan cerquita? Presenta esto, por dónde, cuál es la ruta que toma este, cuál es la ruta que toma el otro. Entonces, entender esto, poderlo tener como un reporteador, como tener información acerca de esto, pues es bien importante y básico para tomar decisiones. Pruebas activas. Entonces, nosotros, ¿dónde necesitamos hacer pruebas activas? Ah, claro, en las páginas web, todo lo que es HTTP, HTTPS, se maneja por acá como una SaaS, ¿sí? Tenemos que empezar a ejecutar pruebas activas acá y verificar que eso está en tiempo real. Las comunicaciones unificadas en este momento se han vuelto tan indispensables porque todo lo manejamos por el WhatsApp, por el chat, videollamadas, ¿no? Al otro lado del mundo. Entonces necesitamos que estas soluciones estén siempre, siempre funcionales. La calidad de la red, oye, necesito ampliar mi red, necesito más megas, más conexión directamente con mis proveedores, me la están dando, si es realmente lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? O los niveles están muy por debajo de lo que yo quería o lo que estaba, o lo que yo estoy pagando realmente por estas soluciones. Entonces, la parte de pruebas activas, importantísimo también, poderlas tener, donde yo tenga, oye, mira, estoy haciendo una prueba activa, rápido, estilo semáforo, rojo, problemas, amarillo, warnings, el resto de los colores estamos bien, podemos mejorar, pero entonces es información rápida en tiempo real, donde yo me dé cuenta quién está consumiendo más, dónde está consumiendo más, cuál es la aplicación que lo está haciendo, cuál es el servidor, cuál es el usuario final que lo está viviendo. Entonces, estas pruebas activas son muy importantes y hay que estarlas realizando. Ahora vamos a hablar de los flujos. Hablábamos que, oye, los flujos. Entonces, anteriormente cuando nosotros teníamos un flujo, teníamos muy poca información. Era simplemente, la dirección A se comunicó con la dirección B y se demoró 5 segundos. Ya. Con flujos enriquecidos, ¿sí? Nosotros, ¿qué estamos obteniendo? Oye, vamos a obtener uno, de fuente de los servidores de dominio, de parte de autenticación, vamos a tener información. Entonces me dice, qué bien, ¿sí? Y justo en el otro extremo vamos a atender las fuentes externas en la nube. Oye, ¿cuáles soluciones tenemos? Pongamos aquí las más típicas, Google, Microsoft, Amazon, ¿sí? Vamos a tener esta información de las soluciones. Y lo voy a empezar a combinar con ¿qué? Información de mis equipos activos, de los routers, de los switches, balanceadores de carga, SD-WAN controllers, packet brokers si tengo, access point, firewalls, servidores de proxy, etcétera. Toda la parte de infraestructura de red que yo tenga, voy a empezar también a tener flujos de esto. Y al final lo voy a combinar con algunas partes de dispositivos que son fuentes de información como el LDAP, los directores activos, SNMP,
mejorados con direcciones de muestreo como los ARP, ¿sí? Toda esa información yo la voy a concentrar en un solo punto para que las informaciones que tengan sean mucho más específicas, para que hablen más. ¿Y cómo lo harían? Entonces, un flujo tradicional, yo tengo información, ojalá bajo ciertos protocolos, y obtengo que, como les decía, dirección de inicio, final, cuántos paquetes envié, y eso cuánto se traduce en byte. Si empiezo a sumarle SNMP, obtengo ya MAC e interfaces por las cuales estoy trabajando y miro si esas interfaces están buenas, están malas, tienen algún problema. Pero si sigo más adelante y empiezo a identificar cuáles son los usuarios, empiezo también a saber cuáles son los username, en qué dominio están trabajando, qué plataformas están ejecutando, ¿sí? Y al final, si logro tener la sesión y el syslog, que esto sería el flujo enriquecido total, pues yo tendría también cómo se llaman las aplicaciones en las que estoy trabajando, qué categoría de la aplicación tienen, qué acciones realicé, cuáles son los códigos de error que me está generando. Entonces, con un flujo enriquecido, yo puedo ver, ¿sí? Muestran campos totales, tengo una visión que ahorita todo el mundo la está llamando visión 360, ¿no? Y es poder, hacia donde yo mire, tener información que sea, digamos, de buen uso para mí, que tenga un gran contenido. Entonces lo puedo ver. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual una persona común y corriente, el señor John, se va a comunicar, ¿sí? Desde su casa, ¿sí? Tomando café, y va a hacer una conexión a través del router, del firewall, el concentrador de BNPs, nuestros arreglos de switches, nuestros balanceadores de carga, y llega hasta nuestros servidores. Y entonces empezamos a ver, oye, flujo tradicional, ¿quién está hablando y con quién? Simplemente inicio y fin. Flujos enriquecidos, ya tenemos toda esta información, ¿verdad? ¿Quién es el usuario, el nombre, por qué puerto o interfaz atravesaron, a qué velocidad lo hicieron, pasó algo en el firewall cuando pasó por ahí, se generan algunos eventos, cómo se hizo la traducción de la dirección, no venía por VLAN, tenía una VPN, no tenía, ¿sí? Qué interfaces de los switches se están utilizando, con qué servidor real terminaron hablando, porque a veces tenemos servidores reales y virtuales con los cuales estamos interactuando. Entonces, miren toda la información tan completa que se genera cuando yo tengo este tipo de flujos enriquecidos. Pues, ¿para qué? Para identificar cosas que se salgan de lo común. Y estas cosas que se salen de lo común son las entradas a estos ataques cibernéticos que estamos empezando nosotros a generar, a recibir. Entonces, nada, es encontrar esa información, poder traducirla de una manera fácil, que sea muy entendible para todas las personas, que nosotros podamos identificar que algo raro está pasando. Entonces, bueno, digamos que esta parte la vamos a tener. Por último, dijimos que íbamos a hablar de visión en el tiempo real. Entonces, ¿cuál es esa visión en tiempo real? ¿Qué desafíos tienen los clientes? Oye, ¿por dónde va mi información? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va? ¿Y cómo lo puedo yo optimizar? Entonces dice quién es el usuario, qué direcciones tiene, bueno, de qué VLAN forma parte, qué políticas tienen esas VLAN, ¿sí? En dónde están conectados, qué aplicación al final URL estaba yo tratando de accesar, ¿no? Entonces, informaciones bastante importantes, ya que hay tres elementos básicos de comportamiento que nosotros tenemos que identificar de seguridad de la red. La primera, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si nosotros tenemos esto y empezamos a trabajar sobre esta solución tan sencilla, empezamos a mejorar. Y confidencialidad es mantener siempre guardados, claros, seguros nuestros datos, ¿cierto? Integridad, siempre los tenemos, no se van a dañar, no se van a perder, no se van a poder modificar, no se van a poder secuestrar. Y disponibilidad, que en el entorno en donde yo me encuentre o el sitio en donde yo esté, siempre va a tener acceso a esta información. Si yo cumplo estos tres parámetros básicos de elementos de seguridad de red, seguramente las cosas van a empezar a mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar realmente? La primera parte, pues aquí nos dice, tienes que capacitar a los empleados, no podemos estar entrando a las páginas que no corresponden, no podemos estar descargando esos mensajes de texto, estos correos que parecen sospechosos, que aunque el sistema nos diga que es spam, decimos, ay, pero está como interesante, venga, lo abrimos, cosas de estas, no, ¿cierto?
estar atento a las vulnerabilidades del software, actualizando, colocando parches, haciendo todo este proceso, ¿sí? Tenga cuidado al responder esos correos electrónicos, ese phishing que dijimos que está pegando bastante, ¿cierto? Proteja físicamente su red. Oye, nos toca tener un firewall, nos toca tener un buen router, nos toca tener algo que bloquee el ingreso fácil hacia nuestros datos, ¿no? Use VLANs, que son redes virtuales cuando estamos, digamos que, tratando de separar cierto tipo de tráficos por prioridades, por accesos restringidos y demás. Usémoslos, ¿cierto? Mejoremos las contraseñas. ¿Mm? Y para los administradores de TI, súper importante, estar atento a las anomalías en el tráfico de la red. Cuando nosotros encontramos estas anomalías, es cuando realmente empezamos a ver información interesante para nosotros, ¿sí? Bueno, por último vamos a hablar de dos temas puntuales que creemos que son muy importantes. Y uno, sexting, ciberacoso, sextorsión. Se está generando mucho esto y digamos que los valores están aumentando de manera exponencial. Y esto se está generando hasta como, oye, la última vez que escuché esto era, te hacen una videollamada por WhatsApp, por Telegram, por la función que quieran. Tú la recibes y apenas la recibes, capturan una pantallazo. Entonces te ponen una pantalla donde muestran conversaciones sexuales, imágenes, videos y demás, y en la pantalla pequeña aparece tu foto como si estuvieras viendo esto en tu computador, y lo que hacen es enviar por redes sociales y empezar a pedirte dinero y empezar a hacer un poco de cosas, o lo que les decía, oye, por Facebook contacté a alguna persona y soy una persona mayor, pues estoy buscando un niño y quiero hacerle daño, quiero robarle plata o quiero abusar de él, etcétera. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo las personas que tienen menores de edad, sus hijos, sobrinos, lo que sea, tener mucho cuidado con este tema, ¿cierto? Y algo que está muy de moda, que no podemos dejar pasar en esta charla, y es la inteligencia artificial y el chat GPT. ¿Qué es esto? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Confiamos en él? ¿No confiamos en él? Entonces, lo primero que les voy a mostrar es, mira, todas las empresas grandes ya están generando sus inteligencias artificiales. Microsoft lo llama, está en el Bing, Google lo llama Duet AI, ¿sí? Cisco lo llama Amorblocks, Juniper ya tiene uno que llama Marvis, es una muy película de Marvel. Dell Technologies y Nvidia tienen un proyecto que se llama Helix. Entonces, ya hay muchos que están trabajando en esto. Es más, ya hay muchas soluciones que tienen inteligencia artificial, pero ¿por qué antes no habían pegado tanto, no sonaba tanto? Porque este chat GPT es gratis, es free. Entonces, ¿qué pasa? Ya antes tener estas soluciones era porque yo tenía un software bastante robusto, un CRM muy robusto que me hacía los análisis de inteligencia artificial o de machine learning, los hacía, pero pues eran cosas pues que tenían sus costos y que iban enfocadas hacia una solución puntual. Ahora pues encontramos el chat GPT donde yo escribo cualquier cosa y me entrega información. Entonces, oye, qué bien, ¿sí? Por un lado, qué bien porque tenemos acceso a mucha información, pero por el otro lado tenemos que tener algunas cosas bien claras cuando lo utilizamos. Entonces, lo primero, vamos a reforzar la seguridad cuando estemos utilizando esto, ¿cierto? Vamos a tener los antivirus actualizados, vamos a hacer todo de manera correcta. Vamos a crear hacia la interna de las empresas equipos interdisciplinarios donde yo tenga una persona que sepa de hacking ético y otra persona que sepa de hacking o de seguridad perimetral, física y de sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto vamos a estar teniendo ahí algunos huecos de seguridad. ¿Sí? Y desarrollar estrategias como cuál. Oye, el ChatGPT puede ayudarme, claro. ¿Me puede ayudar a reducir costos? Puede que sí, ¿cierto? Genera un boot, generó algo interesante que por el chat se comunique y inteligentemente tome algunas decisiones. Eso podría generarme y reducir costos, claro que sí. ¿Puede hacer que los empleados sean más productivos? Tal vez, puede ser, ¿sí? Tendríamos que mirar en qué entorno se podría generar. ¿Puedo generar nuevas oportunidades de negocio? Eso sí creo que ahí podría estar ya ChatGPT bastante interesante. ¿Cómo es la mejor forma de adquirirlo? Porque hay ciertas opciones que son gratis y hay otras que son de pago, ¿sí? Y cómo evitarlo, implementarlo para evitar trampas. Pero fuera de esto, nosotros tenemos que tener algo muy claro con el ChatGPT y es qué información nosotros le vamos a compartir cuando hacemos preguntas. A veces nos pregunta, oye, ¿cuáles son las mejores herramientas para la ciberseguridad? Y me va a decir, oye, son estas 3, 4. Y digo, oye, qué bien, ya, listo. Ahí estoy compartiendo información importante, ¿no?
Él va a saber, ChatGPT es un conglomerado donde pues, guarda muchísima información, son miles de teras de información y la está contrarrestando en todo el tiempo y está aprendiendo qué le sirve a qué persona. ¿Ok? Pero también a veces da respuestas dependiendo de mi ubicación, de mi género, de mi edad, de mi formación técnica, etcétera. Entonces, empieza, ¿qué pasa? ¿Cómo hace esto? Pues obteniendo información mía. Y ahí es cuando, es que lo voy a, ChatGPT lo voy a pegar con Facebook, con Instagram, con LinkedIn, entonces van a tener el más y más información. Y empieza, uno, si empiezo a dar información personal y es algo que consulta todo el mundo y que es gratis, pues relativamente estoy empezando como a poner todos mis datos personales en la red para que todo el mundo los consulte y el que sepa cómo hacerlo se aproveche de ellos. Y por otro lado, si doy información de la empresa, pues también puedo generar inconvenientes. Hace poco Samsung prohibió que se utilizara ChatGPT en sus empresas porque algún empleado tenía que hacer un informe y le pareció muy sencillo decirle a ChatGPT, oye, mira, todos estos son los datos de ventas de la empresa y necesito que me saques un informe ordenado y bonito. Y él lo hizo. Pero ¿qué pasó? Toda esa información quedó cargada en la nube y mucha gente podría llegar a tener acceso a esa información. Entonces, toca tomarlo todavía con pincitas, son soluciones interesantes, pero siempre debe haber, digamos, que un filtro de una persona antes de, después de, con estas soluciones. Entonces, bueno, se nos está acabando ya el tiempo, llegamos a la sesión de preguntas, entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos escribe por chat, o si quiere que le abramos el micrófono, lo vamos a hacer. Y mientras se van animando a hacer algunas preguntas, yo les voy a mostrar algunas diapositivas muy sencillas, muy básicas, que hablan por sí solas, mientras con eso también los animamos a que participen. Entonces, vamos con la primera diapositiva. Entonces, mira, aquí estamos viendo un hombre en el medio, un ataque de hombre en el medio, ¿no? Es algo, o qué pasa cuando tengo que crear una contraseña con mayúsculas, minúsculas, números. Esto es lo que está pasando en mi mente. No es tan cierto, pero sí realmente necesitamos ponerle un poco más de atención. Otros memes, como para terminar el día, cuando nos infectamos por ransomware, ¿no? Que secuestra todos nuestros datos, nos preguntan, bueno, ¿y dónde está el respaldo? No, pues está en el mismo servidor que tenía. Nos quedamos como que, oye, ¿qué aprendimos de esto? Pues que tenemos que tener respaldos fuera del servidor, en otras partes, diferentes opciones, 2, 3 opciones diferentes de respaldo, ¿sí? Cuando respondemos SMS es porque se me bloqueó mi cuenta y yo le doy mi contraseña del usuario de la cuenta, los números completos. Estamos siendo atacados por phishing, ¿no? Entonces, importante como que irlo interiorizando. Félix, tenemos una pregunta. Claro, ¿cuál es? Carlos Marlaver nos pregunta, en una pyme donde no hay un departamento especializado de seguridad informática por los costos, que tiene soluciones como Fortinet o SonyWall, además de Endpoint, ¿serán suficientes? ¿Estas soluciones son suficientes? Mira, de las soluciones que me estás hablando, son soluciones, digámoslo así, perimetrales. Es como un portero que tú pusiste en tu empresa. Este portero que está todo lo que entra, dice, a este le doy permiso, a este no le doy permiso. Ahí, ¿qué es lo importante? Tener unas políticas muy claras de lo que está pasando y lo que debe pasar y entrar o no a la empresa. Digamos que si ya tienes estas soluciones, estás en un grado muy alto de protección. ¿Qué faltaría? Una cosa, y es también, digamos que lo que decíamos al final, hablar con la gente y empezar a explicarles todo este tema para que pues tampoco ellos, digamos que nos prueban un hueco de vulnerabilidades porque entran a ciertas cosas que no deberían y demás. Y por otro lado, te faltaría como mirar tendencias. Oye, todo está bien, todo está funcionando, pero yo quisiera mirar una tendencia básica. Como cuando el que dice, oye, yo siempre, mi tendencia es andar entre 50 y 60 kilómetros por hora todos los días y algún día te encuentran
dando a 100. Algo pasó, algo diferente. Es que tenía un dolor de estómago terrible y por eso iba rápido. Oye, esos puntos, esas variaciones importantes en los sistemas hay que verlos. Y con las soluciones que me estás nombrando ahí, podrías ver esas variaciones, pero tienes que estarlas monitoreando. Si no tienes el tiempo, no tienes algo que te consolide todo eso y te lo monitoree en una sola plataforma o pantalla, sí, eso sería lo único que te falta, pero ya tendrías digamos que un espacio bastante avanzado. No sé si hayan más preguntas. No, por el momento no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento, Carol va a generar una encuesta para que ustedes puedan contestar. Son 3 preguntas muy fáciles. ¿Qué voy a hacer yo? Así como estas diapositivas donde dice, oye, estamos hablando del malware que está oculto entre los memes y demás. Les voy a poner unas imágenes y ustedes me dicen a qué tipo de ciberataque estamos hablando. Entonces, vamos con la primera imagen. Aquí está la primera imagen. Muy bien, se está moviendo, se está moviendo. ¿Quién da más? Listo. Segunda imagen y vamos a ver cuál sería este ciberataque. Entonces, respóndanos en esta segunda pregunta. Carol, ¿ya pusiste la segunda? Sí. Sí, es el mismo, es Es las mismas la misma. respuestas. Ok, Votan ahí mismo. perfecto. Listo. Y vamos con la última. ¿Cuál creen que es esta? Entonces, bueno, Carol, danos las conclusiones. ¿Quién fue el afortunado? Dame un segundo, ya revisamos. Por último, pues les queremos dar las gracias por haber asistido. Aquí están mis datos de contacto. Si alguien desea, pueden escanear también el código QR y los va a enviar a la página web donde están mis datos. Hay un link para que se comuniquen a través de WhatsApp, para que vean nuestra página web. Cualquier información, preguntas adicionales, información de qué herramientas manejamos nosotros. Nosotros somos una empresa comercializadora. ¿Qué herramientas nos servirían para controlar estos ciberataques? También muy dependiendo del tamaño y el foco que tengan sus empresas, pues estamos dispuestos para ayudarles. Entonces, bueno, Carol, estamos en tus manos. No, mejor, estoy descargando los resultados, pero pues una vez tenga los resultados, les envío un correo al feliz ganador, un correo electrónico, porque es que se quedó pegado ahí descargando. ¿Será que tenemos un malware por ahí que no nos deja? Seguramente, seguramente. Bueno, rápidamente, Eh, antes de terminar, como para que miremos si estábamos bien. El primero, ¿qué era? Este es un phishing, ¿no? ¿Alguien está suplantando su identidad? Realmente, pues no podemos identificarla. Mira, aquí a través de dispositivos móviles, redes sociales y demás. El segundo, este es un ataque de negación de servicio, un DDoS, donde envió un solo dato, pero lo multiplico tanto que llego a colapsar todas las redes de la empresa o del sitio al que estoy atacando. Y el último era el Walling, o el cazador de ballenas, ¿no? Es donde busco estos altos ejecutivos para obtener información importante que después yo pueda hacer transacciones comerciales con ella. Listo, entonces, nada, les agradecemos mucho la participación, creo que cumplimos con los tiempos. Carol, no sé si tienes alguna anotación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @6acolombia. Tenemos una nueva cuenta de Instagram, es @6acolombia_ al final.
porque como nos explicó el ingeniero, tuvimos un ataque a nuestra cuenta principal y tuvimos que cambiarla. No la pudimos recuperar, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para eso hacemos este tipo de 6 atólogos. Recuerden seguirnos en redes sociales, ahí estaremos posteando las próximas invitaciones a nuestros eventos presenciales y virtuales, y pues ver todo el contenido que estamos haciendo para ustedes. Muchas gracias, ingeniero Félix, por el tiempo, por el tema muy interesante, y nos vemos en una próxima oportunidad. Al ganador le voy a enviar correito, y por correo, a vuelta de correo, también van a recibir el certificado de asistencia y el link de la grabación de este 6 Atolco. Aprovecho para comentarles que probablemente la segunda semana de agosto tal vez hagamos ya no un 6A Talks de manera virtual, sino tal vez lo hagamos presencial de estos temas de seguridad en la red, de monitoreo de red, de análisis de datos, con personas directamente que vienen desde el fabricante. Les estaremos comentando fechas, lugares y demás. Y también pues agradeceríamos mucho su presencia. Vale, muchas gracias a todos de nuevo por el tiempo y nos vemos en un próximo 6 Atolco.